como todos los lunes me acompaña Rocío Recio de Cobas Asset Management. Rocío, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Y Rocío nos trae cada semana, como todos ustedes saben, esas frases célebres. Hemos llamado a esta sección "De ellos aprendí", porque es verdad que son grandes pensadores, grandes economistas, grandes inversores a lo largo de la historia que nos han dejado muchísimas enseñanzas, y son enseñanzas que, si las vamos aplicando o si al menos las tenemos en cuenta en nuestro día a día, en nuestra vida y en nuestra vida como inversores en muchos casos, pues digamos que vamos ganando opciones, vamos comprando papeletas para que nos toque el gordo de tener pues un desempeño financiero óptimo, y si las tomamos como enseñanza vital, pues para tener una vida más plena y más próspera. ¿Y cuál de esas frases de ellos aprendí nos has traído hoy, Rocío? Pues Luis Fer, hoy os he traído una de John Kenneth Galbraith que dice: la única función de la predicción económica es hacer que la astrología parezca algo más respetable. Esto es esto que decimos siempre y tanto que nos gusta en Tu dinero nunca duerme, esto de que no existe la bola de cristal, ¿no? Efectivamente. Sin embargo, es muy curioso, y corrígeme si me equivoco, pero cuando yo estuve estudiando esto de las finanzas, estas acreditaciones que hay y demás, claro, yo me di cuenta de que prácticamente toda la matemática y toda la académica y todo, digamos, el corpus académico de la industria financiera está diseñada especialmente para tratar de predecir de forma matemática qué cosas pueden suceder en el futuro, para luego decir que es incierto. O sea, es muy curioso, ¿no? Las curvas de volatilidad, el comportamiento de los índices o de los valores con respecto al índice y con respecto, por ejemplo, a los famosos activos libres de riesgo, que son considerados los bonos soberanos de los distintos estados de países desarrollados, etcétera, etcétera. Todo es, bueno, si este valor o este índice se ha comportado así durante los últimos 15 años, las probabilidades de que se siga comportando así son estas. Y al final hay que decir, ¿pero y quién te garantiza eso? Nadie. Nadie te garantiza eso. Yo creo que, además, si algo tiene la economía que a todos nos encanta, a toda la sociedad, es que precisamente no dejamos de hablar de ella. O sea, y además es una disciplina muy compleja que muy pocos entienden o entendemos, ¿no? Y oye, a todos nos encanta hablar. De hecho, mira, el otro día Luis Fer me bajaba de un taxi cuando estaba ya terminando de pagar, y me decía, porque le venía comentando precisamente que trabajaba en una gestora de fondos de inversión, y me decía, bueno, ¿y la economía qué? ¿Pero va a haber recesión? ¿No va a haber recesión? ¿En qué punto estamos? Que a mí esto me interesa. ¿Y qué día? ¿Qué día empieza? ¿Y qué día? ¿Cuándo empieza esto, no? O sea, al final es una variable, yo creo, muy importante en nuestras vidas, en nuestra vida personal, nuestra vida profesional, y es por eso que le damos tanta importancia, ¿no? Y ya si se trata ya de predecirla, todavía más. Es una práctica, la verdad, que muy común. Y yo creo que a los economistas en general, yo creo que se les exige unas previsiones que, como bien decías, como las del tiempo, pues son muy difíciles de predecir, y porque están muy sujeta y muy pues a factores completamente inesperados que pueden suceder, ¿no? Entonces, a mi modo de ver, yo creo, y ya un poco ya en relación a la cita de Galbraith, un buen economista, yo creo que lo que debe es transmitir información acumulada, aplicada a diferentes variables y escenarios que se puedan producir, teniendo en cuenta pues unos indicadores económicos, y más allá de eso exponer consejos en el ámbito social, empresarial, pero únicamente eso. Es decir, oye, no significa que no podamos decir nada útil, pero sí identificar ciertas tendencias económicas que más allá de que puedan ser predecibles o no, saber todo el mundo que están condicionadas a unos imprevistos. Esa es la clave. Esa es la clave, la de los imprevistos, que el libre albedrío, tanto de los hombres como de esta vida que llevamos, hace pues que cuando tú habías hecho tu modelo y habías creído que iba a suceder X con el paro, o con el precio de los alimentos, o con el precio de la vivienda, o con el Euribor, pues llega un COVID-19 y te deja todo del revés. Porque sí es cierto, yo creo, aquí no sé si vamos a discutir o no, pero yo sí que creo que es cierto que hay determinados comportamientos o determinadas decisiones desde el punto de vista del legislador, que cuando las toman
si atiendes a la teoría económica, que es algo que se ha ido conformando a lo largo de los años y que se ha ido perfeccionando precisamente por la experiencia empírica, sabes qué resultado va a tener. Es decir, tú intervienes los precios de un mercado, pues sabes que las dos consecuencias inmediatas que vas a tener, o no inmediatas, pero sí que las vas a tener de manera irremediable si mantienes esa intervención, es escasez del producto cuyo precio has intervenido y un precio absolutamente disparado. Aunque tú lo hayas fijado en X, se abrirá el mercado negro y entonces te costará mucho más hacerte con ese producto. Eso es, como dicen los del pueblo, impepinable. Eso va a pasar sí o sí. Pero sí es cierto que luego existen factores imprevisibles, pues que cambie el gobierno y de repente cambien esa ley antes de que se produzcan más efectos, que el efecto sea la continuación de políticas intervencionistas y de repente ya no solo te suban los precios de ese producto, sino que se produzcan desequilibrios en otros de la cadena de valor de ese propio producto. En definitiva, en el value investing, por ejemplo, que es lo que practicáis vosotros, hombre, si compras una compañía o acciones de una compañía cuyo valor, después de un análisis fundamental muy sesudo, es muy alto y su cotización en mercado es muy baja, lo normal, tu predicción astrológica, como diría Galbraith, sería que va a subir. Exacto. Pero nunca se sabe. Nunca se sabe ni cuándo lo va a hacer, es decir, hay unas... el cuándo siempre es muy complicado y bueno, pues esas predicciones están ahí. Pero es muy importante tener en cuenta y recordarnos, tanto los que nos dedicamos a información económica como los propios especialistas, como los ciudadanos que exigen a los economistas y a los políticos que les adelanten esos escenarios de lo que puede pasar mañana, que tengamos siempre ese recordatorio de humildad y decir, ojo, vamos a recordar lo que decía John Kenneth Galbraith, de que la predicción económica solo sirve para ver la astrología como una ciencia muy predecible, ¿no? Efectivamente. Luego hay otros casos de la historia. Mencionabas antes el COVID, la pandemia, Luis Fer, pero es verdad que hay otros casos en nuestra historia reciente, como quizás la crisis financiera del 2008, que sí que es verdad que ya se veía algunos signos, ¿no?, de alguna evolución económica más desfavorable y, bueno, pues ahí, quieras que no, pues sí que puedes acertar más en esa predicción. Pero lo dicho, es algo completamente variable, que depende de muchísimos factores que no dependen de nosotros. Por tanto, yo creo que el consejo es, oye, no comerse la cabeza. No, atender al análisis, atender al análisis y a la teoría y ya está. Y tratar de tener los comportamientos correctos. Porque esto de la predicción, fíjate, ahora cuando hablabas de la crisis financiera me acordaba de Michael Bullrich. El que adivinó que las hipotecas subprime eran un desastre y que el real estate en Estados Unidos, no es Bullrich, pero no me sale ahora mismo el apellido, de este grandísimo inversor que estuvo en lo cierto, que analizó todas las hipotecas y vio que el mercado del real estate y de las hipotecas en Estados Unidos, que se consideraba AAA, súper seguro, en realidad por debajo no había nada más que un montón de hipotecas impagadas y que se iban impagando y que eso además se vendía como paquetes de alta rentabilidad y además totalmente seguros. Que nadie lo dudaba, y él veía, y entonces el mercado seguía subiendo y él seguía apostando a la baja y en la película de Big Short hay un momento muy bueno que claro, aquellos que le ponían las garantías para seguir manteniendo la apuesta a la baja le pedían cuentas. Oye, tú sigues diciendo que esto va a caer y esto no hace más que subir y subir. ¿No estarás equivocado? Y él decía, pues no estoy equivocado, pero claro, no sé en qué momento se va a producir, ¿no? Él veía que tenía que pasar algo, pero ni siquiera una mente, un gurú como él, sabía el día en que se iba a producir. Y luego hay una derivada, que también me parece muy interesante de esto que cuentas, Rocío, que es el cómo se coloca en, digamos, tronos a determinados analistas que en un momento determinado de la historia tuvieron un golpe de suerte y una predicción que hicieron económica se cumplió. Y acertaron, eso es. Que a lo mejor habían hecho otras 14 antes y se habían equivocado, negativas, efectivamente. Pero ese día, pues los Rubini de turno, los que se considera que adelantaron la crisis financiera, el estallido de la burbuja subprime, bueno, pues se les coloca ahí como gurús y ya
todo lo que dicen va a misa y luego no es así. se tiran luego 2 décadas anunciando el desastre que nunca llega. Efectivamente. Pues muchas gracias por esta frase, Rocío. Nada, a vosotros. La semana que viene con otra más y mejor. Eso es. Y a todos ustedes, señores oyentes, gracias por estar aquí un día más. Arrancamos la semana con fuerza, con frases interesantes, de ellos aprendí y de ustedes yo aprendo cada semana. Así que les pido que sigan ahí siguiendo este programa y mañana les espero con asuntos seguro de su interés. Sean muy felices, amigos. En Es Radio Libre Mercado, con ánimo de lucro, con Luis Fernando Quintero.